Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a estar trabajando con el cálculo del calor de neutralización utilizando un simulador del cual le dejo el link de descarga o de utilización porque no hay que descargar nada en la descripción del video. Entonces vamos a determinar el calor de neutralización o calor que se libera o se desprende o se cede en la neutralización de un ácido y una base, y nos vamos a enfocar en este caso en ácidos y bases fuertes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a determinar algunos datos que nos hacen falta para determinar ese calor aquí utilizando el simulador, y luego vamos a utilizar la pizarra para realizar los cálculos. Cabe destacar que en este caso no vamos a tomar en cuenta el calorímetro, o sea que vamos a asumir que el calorímetro es depreciable, o sea no vamos a utilizarlo, o sea no vamos a utilizar la capacidad calorífica, sino que vamos a utilizar los datos que vamos a obtener en el simulador. Bien, vamos a trabajar con esta tablita, específicamente con el experimento 1. Vamos a utilizar ácido clorhídrico y NaOH. De ácido clorhídrico vamos a usar 50 mililitros y una concentración de 0.5 molar. De la base NaOH vamos a usar 60 mililitros y una concentración de 0.2 molar. Con ayuda del simulador vamos a encontrar este cambio de temperatura. Luego de que tengamos ese cambio de temperatura en el simulador, nos vamos a ir a la pizarra, donde estaremos calculando el calor de neutralización ya con todos estos datos, ¿verdad? Que vamos a partir de eso también vamos a encontrar otros que nos hacen falta, como por ejemplo la masa de la solución, el calor específico que vamos a tomar en cuenta en este caso o que vamos a utilizar es 4.186, que es el calor específico del agua. ¿Pero por qué? Porque en este caso podríamos escoger el calor específico de la sustancia que está en mayor cantidad, que en este caso es el agua, porque estamos hablando de soluciones. Entonces utilizaremos también la densidad del agua para apoyarnos y así encontrar la masa de la solución. Dado que tenemos el volumen de la solución, vamos a tener el volumen de la solución, y con la densidad del agua vamos a encontrar la masa que necesitamos para calcular el calor. Entonces, una vez dentro del simulador, lo que vamos es a colocar los datos que nos dieron en la tabla. Nos dicen que de ácido clorhídrico vamos a utilizar 50 mililitros, y aquí donde está el más solamente vamos a puncharlo hasta que suba a 50, y aquí en la concentración también. Y ya tenemos nuestra concentración, que es 0.5 molar. Ahora en la base, que es NaOH, la tenemos seleccionada y será 60 mililitros y la concentración es 0.2. Y ahora el siguiente procedimiento, el siguiente paso es mezclar. Le damos aquí a mezclar. Tenemos que tener anotadas esas temperaturas iniciales, miren aquí, que es 20 grados Celsius. Y aquí tenemos nuestro calorímetro. Recuerden que no vamos a tomar en cuenta nuestro calorímetro, o sea, vamos a asumir que es depreciable. Y le damos ahora a mezclar. Entonces, como vemos, está bajando el ácido primero y ahora la base, y vamos a notar cómo la temperatura sube. Aquí nos ha puesto una temperatura de 21.5 grados Celsius, o sea que esa es nuestra temperatura final, y ya por diferencia sería 21.5 menos la inicial, que es 20, sería 1.5. Nos vamos aquí a la tabla y colocamos ahí 1.5, y ahora ya con ese valor vamos a irnos a la pizarra para calcular el calor de neutralización. Bien, una vez que tenemos los datos ya, el calor específico de la solución tiene un error
ya que es kilojoule, no joule. Pero casi al final del video se explica y se corrige. Ahora tenemos que plasmar ahí nuestra reacción de neutralización, que sería la siguiente. Utilizamos ácido clorhídrico, ¿verdad?, acuoso, más hidróxido de sodio acuoso, y esto nos dio una neutralización generando cloruro de sodio en estado acuoso más agua en estado líquido. Ahora bien, nos piden calcular cuál es el calor de esa reacción o calor de neutralización. Y ya sabemos que nuestra fórmula o la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula del calor. La fórmula típica, ¿verdad?, que es masa por calor específico por diferencia de temperatura, ¿verdad? Entonces, el calor de neutralización es igual a ¿qué? A la masa, pero en este caso es la masa de la solución, que la vamos a calcular ahora, por el calor específico, ¿pero de quién? De la solución, por la diferencia de temperatura, ¿pero de quién? De la solución. Si tuviésemos que tomar en cuenta el calorímetro, sería entonces más el poder calorífico del calorímetro, ¿verdad?, por la diferencia de temperatura del calorímetro. Pero en este caso nosotros no vamos a tomar en cuenta el calorímetro, por lo que vamos a decir que no hay transferencia de calor hacia el calorímetro y vamos a decir que es cero. Ahora, para nosotros determinar este calor de neutralización tenemos que tener la masa de la solución. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos, esto es parte de la solución, esto de aquí. Entonces, acá podemos determinar el volumen de la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el volumen de la solución va a ser igual al volumen del ácido clorhídrico más el volumen de NaOH. Y esto va a ser igual 50 más 60 mililitros, dándonos 110 mililitros de solución. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una densidad. Habíamos dicho que podemos considerar que la densidad de la solución es aproximadamente 1, ya que la mayor parte de la solución es agua. Por lo que si decimos eso, ya sabemos que la densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. De aquí podemos despejar la masa de la solución, por lo que sería igual entonces a la multiplicación de la densidad por el volumen. Si seguimos calculando acá, sería 1 por 110 y nos da el mismo valor, 110 gramos. Ya tenemos la masa, ya tenemos el calor específico de la solución y también podemos determinar la diferencia de temperatura, que sería restar final menos inicial. Bien, entonces habíamos dicho que esa reacción es exotérmica y eso se debe a lo siguiente. Tenemos que saber que cuando se alcanza el equilibrio químico, que no hay transferencia de calor, es porque los calores de ambas sustancias se igualan o que el calor absorbido es igual al calor liberado. Entonces aquí es donde decimos que el calor liberado es igual al calor absorbido. Entonces, pero hay uno que es negativo.
el calor liberado es el negativo. Pero, ¿cuál es el que nosotros estamos encontrando? Nosotros estamos encontrando el calor absorbido. Pero, ¿cuál es el calor liberado? Bueno, el calor liberado es el calor de neutralización. O sea que este calor es negativo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El calor que vamos a determinar, que es de este lado, nos va a dar un dato positivo. Pero cuando despejemos este valor o esta variable, el calor de neutralización, el dato que tendremos aquí será negativo. Y eso lo vamos a ver ahora en los cálculos. Entonces, ¿por qué este? Bueno, tenemos aquí este calor que es el absorbido, que es esta parte de aquí. Después de que la reacción libera calor, la solución que queda absorbe ese calor y también el recipiente, que es el calorímetro. Y por eso es que decimos que el calor absorbido es igual al calor que va a tener ahora la solución y el calor que tiene el calorímetro. Entonces vamos a encontrar un calor que estará en unidades de Joule y ese calor tenemos que luego expresarlo por cada mol de sustancia. O sea, vamos a determinar el calor de neutralización por cada mol. Y nos quedaría de esta forma. La masa, que la encontramos por acá, la llevé a kilogramos, ¿verdad? Entonces aquí decimos que es igual a 0.11 kilogramos. Aquí coloqué la diferencia de temperatura, ¿verdad? Que sería 21.5 menos 20. Entonces el cambio de temperatura nos da 1.5 grados Celsius. Y ahora vamos a realizar la operación. Entonces cuando multiplicamos, se nos divide este sobre este. Y grados Celsius se va también. Y nos queda solamente Joule. Y nos da un valor de 0.6897. O sea, despejé calor de neutralización, pasé el menos de aquel lado y por eso lo tengo negativo. Pero a mí me están pidiendo es el calor por cada mol de sustancia. O sea que yo ahora tengo que este calor expresarlo por cada mol. Pero ¿cómo lo hago? Bien, tenemos que encontrar el reactivo limitante. Acá tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que reacciona un mol, que no se marca aquí, de HCl por cada mol de NaOH y me da un mol de NaCl y uno de agua. Si notamos, la relación es 1 es a 1. Por cada mol de HCl se neutraliza, se requiere un mol de NaOH. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la cantidad de moles que representa cada esto que está aquí, de cada uno, y determinar cuál de los dos es el reactivo limitante. Y eso lo hacemos muy fácil. Entonces vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí y haremos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a encontrar los moles de HCl. Entonces los moles de HCl, si nos acordamos de la fórmula de la molaridad, la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen en litros. O sea que este volumen yo lo tengo que tener también en litros y sería 0.05 litros y aquí 0.06 litros. Y ahora vamos a determinar el número de moles. Para el HCl sería, ¿verdad? Si despejamos número de moles de aquí, sería la molaridad por el volumen en litros. O sea que aquí sería el número de moles de HCl sería la molaridad, que es 0.5, y la multiplicamos por el volumen, en este caso es 0.05. Y nos da un valor de 0.025 moles. Ahora vamos a determinar los de NaOH. Va a ser igual
a su concentración, por ejemplo es 0.2, y lo multiplicamos por su volumen, que es 0.06, y eso nos da un valor de 0.012 moles. Como notamos, quien es nuestro reactivo limitante es NaOH, porque si tuviésemos también 0.025 de NaOH, no hay ninguno de los dos es limitante, por lo que los dos se consumen en la reacción. En este caso, lo que estamos demostrando es lo siguiente. Nos dio 0.012, quiere decir que este se agotó primero que este. De este solamente se agotaron 0.012 para neutralizar 0.012 de NaOH, o sea que 0.013 no se pudo neutralizar. Y por tanto tenemos que trabajar con lo que se neutraliza, que es 0.012. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Usted ahora va a dividir este valor entre 0.012 moles. Entonces lo dividimos entre 0.012 moles y vamos a tener un valor de menos 57.47. Entonces aquí encontré un error. Olvidé que es kilojoule. O sea, aquí es kilojoule. Puse joule, ¿verdad? Entonces acá es kilojoule. Y aquí también es kilojoule. Entonces el valor nos da en kilojoule por cada mol. Y si tratamos de encontrar el calor de neutralización del HCl con el NaOH, el que está tabulado, vamos a encontrar que es aproximadamente menos 57.25 kilojoule por cada mol. O sea que nos dio bastante bien el ejercicio. Ya van a ver que si modificamos estos valores, van a notar que cuando hagan los cálculos le va a dar el mismo valor. Porque recuerden que tienen que tomar en cuenta el reactivo limitante. No es que vamos a dividir entre la suma de los moles, no, sino entre la suma del que se agota, que en este caso es el reactivo limitante, y, o sea, siempre y cuando haya reactivo limitante, pero debemos determinar eso, si hay. Y para ello tenemos que primero tener nuestra ecuación estequiométrica y ver cuál es la relación entre el ácido y la base. Porque, por ejemplo, si tenemos NaOH y también hidróxido de calcio, la relación no es 1 a 1, sino 2 a 1, o sea, me daría. Entonces ya ahí tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que determinar mediante los datos que me dan aquí cuál es el reactivo limitante o cuál está como limitante, y ese es el que vamos a tomar en cuenta. Bien, van a notar que cuando trabajemos con ácidos y bases fuertes, el calor de neutralización siempre será similar a este valor. Pero a diferencia de que cuando usamos, por ejemplo, un ácido y una base, un ácido débil y una base fuerte, por ejemplo, este calor será mucho más bajito. Y eso se debe a que no todos los hidrogeniones son neutralizados. Ahora, ¿por qué se da eso? Por ejemplo, si esto está acuoso, recuerden que esto se encuentra realmente así. ¿Verdad? Este también se encuentra como Na, acuoso, y OH, acuoso. Y del otro lado tenemos más el agua, que está en estado líquido, ¿verdad? Ahora bien, si tú analizas este ion cloruro, ¿verdad?, se encuentra de aquel lado y lo puedes neutralizar. Na se encuentra de ambos lados. ¿Y qué es lo que te queda? Te queda esto. Si usamos un ácido y una base fuerte, vamos a tener al final esto. Y por eso es que el valor de la entalpía, cada vez que trabajemos con ácidos y bases fuertes,
va a ser muy similar a este 57 y pico. Va a variar más o va a bajar mucho más cuando utilicemos, por ejemplo, uno de los dos que sea débil y el otro que sea fuerte. Nada, espero que les haya sido de mucha ayuda y les dejo la tablita ahí para que sigan practicando. Y este es un simulador que pueden utilizarlo los profesores para dar sus clases en este estado de emergencia, la pandemia. Y nada, nos vemos en la próxima.